Agradeciendo una vez más a todos los amigos y patrocinadores de este programa, que son mis... Los que pagan el programa, porque son ellos que pagan el programa, no soy yo. Ellos me dan el dinero y yo lo tengo que ir a pagar. De verdad, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias una vez más a la familia León, o sea, en la persona del señor Guillermo León, por felicitarme, vio el programa, le encantó. Muchísimas gracias. Señores, siempre hay actividades en la televisión que se habla de muchísimas cosas y hacen en las redes, se convierten como en virales, hablando disparate, nada te aportan, malas palabras, que quién tiene el seno más grande, que quién tiene la sentadera más grande, estoy utilizando palabras cosas. Y no se ponen a pensar el giro que ha dado la medicina, qué tanto puede aportar la medicina actual. Ha tenido un crecimiento enorme, pero todavía tenemos cosas que se está trabajando para conocer muchísimas cosas científicamente, valga la redundancia, cosas. Pero fue que estoy nervioso porque la tengo ahí aquí, que es como si fuera mi hija mayor. Y a lo que piropo le he tirado. Esa es la doctora Jovanka Abreu, que está aquí, tremenda cardióloga. Vamos a dar la bienvenida. La última vez que usted estuvo aquí, doctora, yo no estaba aquí. Sí, yo sé. Yo no estaba aquí, pero agradezco porque usted sí me tiró un piropo. Sí. Sí, Raúl me hace falta, ellos no. Sí, lo extrañamos mucho, la verdad. Usted ve, doctora, ella me trata de usted porque ella es muy formal, déjeme decir. Sí. No puede negar que era hija de... yo siempre digo cada vez que te veo, y tengo que decirlo, Cheche Abreu era tan noble, uno de los artistas más nobles que sano, respetuoso, súper preparado. Cheche Abreu era un orgullo de la República Dominicana, un ícono de la República Dominicana. Sí. Jovanka, la muerte súbita, yo también me asusté cuando me dijeron eso, cuando el tema me dijeron muerte súbita, digo yo, perdón. Entonces, como yo siempre hago, y como usted tiene un verbo tan florido y tan conocedora de su carrera, por cierto, catedrática, yo me voy a quedar callado, porque eso de muerte súbita es mataloleta, Moquita. Yo he visto mucha gente que se cae en una cosa de jugando pelota, uno jugando tenis, otro jugando fútbol. ¿Y qué le pasó? Este tipo estaba hablando conmigo y se murió. ¿Tú sabes quién se murió? Fulano, pero estaba hablando conmigo hace 20 minutos. Sí. Explíqueme eso. Porque hay mucho, se está dando como mucho ese fenómeno últimamente, ¿no? Sí. Tiene que tener un porqué. Sí. Ese crecimiento, ¿cierto? Sí, Me quedo callado, señores, en su casa, cállense y escuchen a la doctora Abreu. Buenas tardes. Para mí siempre es un placer estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Las energías que transmiten Raúl aquí y Marlon en el programa son imperdibles siempre. Siempre gracias, para mí es un doctora. placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, yo quisimos traer este tema esta noche porque realmente la incidencia de este evento, si ustedes se fijan incluso en las redes sociales, ha aumentado significativamente. Gente que de repente está haciendo una actividad deportiva, artistas raperos que están en el escenario, Sí. Futbolistas que están en el campo a alta intensidad del juego y caen súbitamente con lo que aparenta ser una pérdida del conocimiento. Pero sí. Lo he visto. Recientemente murió una persona durante una prueba de esfuerzo, un pelotero. Sí. Recientemente, hace como un mes o 2 meses. Sí. Entonces, este es un tema del cual hay que hablar porque es una catástrofe, de manera que representa una tragedia para la familia que se ve frente a una situación de perder un familiar, sobre todo cuando es joven, por un evento de esta categoría. Y la muerte súbita no es más que la pérdida, la parada repentina cardíaca, de repente, como dicen por ahí, sin ninguna otra explicación. Porque no es lo mismo tener un paciente admitido en una unidad de cuidado intensivo o un paciente que ya llegó con una dolencia, que haya estado en investigación o ingresado y que el paciente como consecuencia de los eventos que llevan a la muerte muera, que un paciente que en condiciones naturales esté sentado o esté haciendo una actividad física rutinaria y sin tener ningún síntoma muera súbitamente, que no es lo mismo que perder el conocimiento. Exactamente, que ese es otro tema que es el síncope, pero en la muerte súbita, cuando se va a aproximar uno al paciente, el familiar, que es el que está, el paciente no responde, no tiene pulsos, no tiene respiración. De manera que eso genera un impacto muy trascendental y por esto este tema el día de hoy quisimos discutirlo. Yo no voy a discutir, yo voy a aprender.
porque no voy a ser todólogo de saber más de la cuenta sobre esto, pero habló de la muerte súbita y de la otra que usted mencionó. El síncope. O sea, vamos a explicar esas dos, En la muerte, entre los dos. en la muerte súbita hay una situación repentina en donde el paciente sufre un desplome, Ajá. pero no solamente hay pérdida de la conciencia, sino que el paciente ha tenido este evento súbito como consecuencia de una parada de su corazón. Y al hacer una parada cardíaca también hay parada de la respiración. Ajá. No se le siente el pulso, no hay presión arterial, no hay frecuencia respiratoria. O sea, que no está muerto. Está muerto. Está muerto. Okay. De ahí vamos a hablar más adelante, porque hay otro término. O sea, yo estaba como entendiendo, como que le pasó eso, pero hay que darle esto, hay que darle aquello para se que puede. puede. Sí. Pero hay una. Hay una terminología que es la muerte súbita abortada, que se refiere a la recuperación a la vida de ese individuo siempre y cuando las circunstancias lo permitan, y yo voy a explicar más adelante lo que se hace. No, pero esto es un temazo. Es un tema muy importante, la verdad. El síncope es solamente una pérdida de la conciencia de manera transitoria, sin que haya ocurrido una trombosis cerebral o síntomas o signos visibles de que el paciente esté haciendo una convulsión, por ejemplo, y que la recuperación de la conciencia normalmente ocurre en un periodo entre 3, 5, como mucho, a 7 o 10 minutos, sin que hayan secuelas neurológicas, como que se le murió un lado al paciente, o está hablando estropajoso, o se haya orinado. En el síncope, la pérdida de la conciencia es el único evento que ocurre y la recuperación es espontánea, sin que se produzcan alteraciones de los signos vitales. Wow. O sea, el paciente sigue respirando, sigue teniendo pulso y sigue teniendo presión arterial y frecuencia cardíaca. Doctora, esa es la diferencia. Doctora, si Mano me hace una preguntita, vamos a ver, Mano. Quería preguntarle porque, bueno, referente al síncope que usted acaba de decir, yo he sufrido ya varios y quería saber si esto tenía algún tipo de tratamiento. ¿Paro de mayo? Y la causa de esto también, porque evidentemente yo hago ejercicio, hago otro tipo de rutinas, pero no sé de dónde motivo de lo que nace. está. El porqué. Exacto. El porqué. Hay muchas situaciones que pueden provocar una pérdida súbita del conocimiento. Está el síncope neuromediado, que son por situaciones del sistema nervioso central. Está el síncope por reflejo vasovagal, que es una estimulación de un nervio que normalmente discurre por acá, estimula el diafragma, estimula el estómago, estimula parte del intestino y la membrana que cubre el corazón, que es el nervio neumogástrico. Hay pacientes que si usan la corbata muy ajustada pueden tener pérdida de la conciencia por interrupción brusca o paulatina, gradual, del flujo hacia el cerebro como mecanismo de preservación. Siempre el síncope es una consecuencia, no una enfermedad, que procura preservar la integridad del cerebro, como cuando una computadora está sobrecargada y hace un shutdown. Ese es el síncope. Entonces, como defendiéndose. Exacto. Hay una consecuencia muy común que ocurre, en la que ocurre el síncope, que son los pacientes que tienen un fenómeno que se llama disautonomía. Son pacientes que manejan presiones normalmente bajas y que en situaciones de deshidratación o cambios bruscos de la posición de acostado a sentado, el cerebro no le da tiempo de que el flujo sanguíneo se derive al cerebro y el cerebro como mecanismo de preservación se apaga. Una preguntita. Y eso puede ser una causa. Una preguntita también, doctora Abreu. No hay como un metamensaje cuando tú estás jugando, como que te llegó, es un prácete. O sea, no era necesariamente que tú tenías algo por ahí y no te había chequeado, porque los atletas de alto rendimiento viven chequeándose uno detrás del otro. Hay muchos videos por ahí que muestran una situación previa a la muerte súbita, que es en el paciente que lo percibe una sensación de palpitación en ocasiones, que se agarra en el pecho y no es dolor de pecho, sino la palpitación, un aumento excesivo de la frecuencia cardíaca. A mí me pasó cuando yo hacía mucho natación. Cuando hay aumento excesivo de la frecuencia cardíaca, si hay una sensación inminente de pérdida del conocimiento o de que se va a desmayar, casi siempre hay un tambaleo previo. Y después caen súbitamente. Entonces, sí, yo he visto, por ejemplo, un día, muchacho, bueno, no hace mucho tiempo, en Grandes Ligas, que el tipo estaba como... y de repente se cae. Y más nunca
Y por eso la causa más común de la muerte súbita son las que son ocurridas como consecuencia a arritmias del corazón, sobre todo en el ventrículo izquierdo, que no son sostenibles en el tiempo. O sea, cuando un paciente se mete en un trastorno de ritmo cardíaco, como las fibrilaciones ventriculares o la taquicardia ventricular, que no son arritmias que mantienen la hemodinamia, o sea, el flujo adecuado del corazón y del cerebro, el paciente puede tener un colapso cardíaco y morir súbitamente. Mano, tú estás enamorado de lo que usted está haciendo aquí. Yo estoy haciendo una consulta en vivo prácticamente. Doctora, en redes sociales nos escribieron y mucha gente está preocupada por el tema de cuál es la frecuencia cardíaca que normalmente tiene que tener un individuo, porque evidentemente son diferentes cuerpos, pero varía. Pero en realidad, ¿cuál es la frecuencia? Hay unos cálculos que son complejos, que lo voy a decir ahora. Yo le iba a decir eso. Sí. Lo primero es que la frecuencia considerada como normal son la frecuencia entre 60 latidos por minuto y 100 latidos por minuto. Hay pacientes atletas que manejan frecuencia entre 45 y 55 latidos por minuto de forma normal. Yo era 13.9 cuando yo hacía alta. Eso es la presión, esa es la presión, pero la frecuencia cardíaca, o sea, la frecuencia en un minuto de los latidos en los atletas es bien baja y eso es un fenómeno totalmente normal. Y lo que se comprueba es la respuesta de la frecuencia ante la actividad física, que normalmente debe aumentar. Ahora bien, en los pacientes varones, uno les resta a la edad del paciente, a 220 la edad del paciente, y esa es su frecuencia máxima tolerable. Eso uno lo multiplica por 0.85, que es el 85% de la frecuencia, y es la frecuencia de entrenamiento. Y en la mujer se hace el mismo cálculo, pero con el número 210. 210 menos la edad por 0.85. Esa tiene que ser la frecuencia máxima a la que se debe de llegar durante un entrenamiento, porque si esa frecuencia excede el número máximo, el corazón puede colapsar o entrar en una arritmia que pueda ser potencialmente mortal. Doctora, ¿es cierto? Esto va una preguntita medio cacciosa aquí, doctora. ¿Es cierto que está tropezando mucho lo que es las famosas vacunas? Digo famosas porque fueron varios tipos. Con esto en la juventud, que hay muchos problemas de salud, específicamente de eventos así de cardiológicos. Lo que ha ocurrido con la vacunación, y eso está históricamente descrito, es que todas las vacunas pueden provocar inflamación de algunos tejidos, como una respuesta inmunológica normal. ¿Permanente? No, transitoria normalmente. Okay. Por eso hay pacientes que después de la vacunación han referido palpitaciones, que normalmente con hacer ejercicio suelen revertir y mejorar. O sea, son tratables. Ahora bien, hay pacientes que ya tienen condiciones estructurales de su corazón que están expuestos a otras situaciones como el consumo de juca, cigarro electrónico, cantidades industriales de alcohol, que tienen una predisposición del funcionamiento de su músculo ventricular, que los hace tener más predisposición a hacer arritmias en escenarios donde ya hay una inflamación del corazón mediado por haber tenido COVID o por la propia respuesta que puede ocurrir de forma aleatoria por el uso de la vacuna. Hay estudios muy recientes que muestran de hecho que la vacunación tiene menos incidencia de provocar inflamación del corazón que tener el propio virus. O sea que lo que sí ha ocurrido es que hay pacientes que por el COVID han hecho miocarditis y eso al formar algunas cicatrices en el músculo puede generar actividades eléctricas anormales dentro del corazón. Señora, pero qué orgullo yo siento de tener esta mujer aquí. Esto es lo que se llama una mujer. Mira cómo están diciendo que sí. Usted es una estrella. Hemos tenido que estudiar un poco para... y no termina el estudio. Sí, no. Y el COVID ha reinventado la medicina porque todos los órganos se han visto muy afectados. ¿Oh, sí? La verdad, y hemos tenido que revisar mucho para preservar la vida de la gente. Me gustaría, pero con más tiempo, que usted me hable de su parcela médica. Usted me diga, sí, yo creo que sí, esto está pasando así. Sí, hay muchas cosas que todavía están por descubrirse porque se necesitan muchos estudios. Y los estudios en la ciencia dependen de poblaciones muy grandes para que puedan tener resultados que estén apegados a la verdad. Ya. Entonces todavía falta mucho investigar qué ha pasado, qué pasó y qué puede pasar en lo adelante. Doctora, yo quisiera tener aquí hasta el jueves.
Pero yo quiero que usted venga más a menudo porque usted me había votado. No, pero invíteme. Ya, vamos a invitarla ya, porque Sí. hay muchos temas ahí a tratar. Sí, sí. ¿Podemos hacer eso cada 15 días, doctora? Sí, muy bien. ¿De acuerdo? Sí, claro que sí. Ok, entonces, ¿y la consulta dónde podemos verla, doctora? Bueno, yo estoy en muchos sitios, pero la consulta privada, sí, Sí. es en la Clínica Corazones Unidos, en el edificio Profesional 4. Yo vi un día, doctora, para que usted me haga un contado, un Sí, chequeíto por supuesto, a su Pero no orden me estaba asuste. allí. No, 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 no. ¿O yo? La intención del cardiólogo es que el paciente se vaya más en paz que como entró, sin importar lo malo que sean las Es un circunstancias. pero ella es hija de su papá. Doctora Abreu, muchísimas gracias. Señores, Joan Abreu aquí en la Sierra Luisanti, extraordinaria. Definitivamente recomendada 1000 por 1000, ya lo saben. Ahí, ya ella dijo dónde estaba. Vamos a continuar, señora directora. Ponche usted, es tiempo de llevarlo en sus manos el programa.